Buenas tardes, doctor y compañeros todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de parasitosis pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. De forma introductoria, vamos a mencionar algunos aspectos generales. Siguiente diapositiva. No escucho nada, muchachos. ¿Ustedes están escuchando? Buenas tardes, doctor y compañeros todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de parasitosis pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. De forma introductoria vamos a mencionar ciertos conceptos generales. Siguiente. Entonces, primero vamos a hacer referencia al término parasitismo, el cual nos va a indicar un tipo de asociación entre dos seres vivos, en el cual, pues, para uno de ellos va a haber consecuencias nocivas. En relación a la epidemiología, vamos a ver que este va a ser más prevalente en el Oriente, África y Suramérica. Vamos a ver que la supervivencia de los higiénicos sanitarios, sobre todo cuando estos van a ser deficientes. También se menciona que se debe de sospechar en cualquier persona que se dedique al turismo, realice viajes a zonas exóticas o personas que están viajando constantemente por negocios, ¿no? Y sobre todo cuando a este se suma que estos pacientes pues tengan un trastorno pulmonar no explicado. Los sedimentos van a ser los parásitos que van a afectar más a los pulmones. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a la clasificación, en este caso vamos a considerar tres principalmente. En primer lugar vamos a tener los protozoarios como lo que es la amebiasis pulmonar o la leishmaniasis pulmonar. También como segundo grupo tenemos a los helmintos, los cuales van a subdividirse ya sea en nemátodos, tremátodos o encéstodos, de los cuales destacan por su importancia
lo que es la hidatidosis pulmonar, la paragonimiasis pulmonar y la bronquiloidiasis pulmonar. Y como tercer grupo también vamos a mencionar a los artrópodos, los cuales incluyen tanto arácnidos como insectos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación a su fisiopatología, vamos a ver que la afectación pulmonar va a estar o va a depender de dos condiciones. Primero vamos a tener a las características del parásito y también a la respuesta inmunológica del hospedador. Entonces, vamos a ver que los parásitos pues van a llegar a los pulmones a través de diferentes vías de transmisión. En este caso consideramos tres: la vía sanguínea, linfática y la vía aérea, pero también se menciona de que hay una vía de transmisión de forma directa. Este es desde el abdomen o también puede ser a través del diafragma. Ahora, dependiendo de si los parásitos se encuentren temporalmente o de forma permanente, van a dar lugar pues al cuadro clínico, el cual no es muy específico, ¿no? Son síntomas y signos que van a ser variables. Vamos a tener tres mecanismos de infección. El primero de ellos va a ser produciendo reacciones de hipersensibilidad. También puede ser invadiendo lo que es la pleura o el parenquima pulmonar, y también de forma secundaria se puede darse a través de infecciones, ¿no?, de otros órganos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tener estos 5 patrones radiológicos, los que más se encuentran cuando se trata de una parasitosis pulmonar. Entonces tenemos una masa, un nódulo pulmonar, los cuales pues van a ser opacidades redondeadas a nivel del parenquima pulmonar. Consideramos nódulo cuando este va a tener un tamaño menos de 3 centímetros y masa cuando va a ser más de 3 centímetros. En relación a los infiltrados pulmonares, se va a tratarse de opacidades, de bordes mal definidos, ya sea porque va a haber una ocupación alveolar o una ocupación a nivel del intersticio. Este va a ser más común en una parasitosis por el mintos. Un patrón miliar, bueno, donde vamos a encontrar presencia de múltiples micronódulos pulmonares que van a estar entre 1 a 2 milímetros en la radiografía, y bueno, va a ser de una distribución difusa. También tenemos un patrón de hipertensión pulmonar, donde va a haber un aumento del diámetro de la arteria pulmonar, también un aumento de las cavidades cardíacas derechas, y este va a ser típico en una parasitosis por esquistosomiasis, ¿no? Luego, en lo que respecta al derrame pleural, este va a estar más asociado a lesiones quísticas o nódulos a nivel del parenquima pulmonar y va a ser más frecuente en los protozoos y en la paragonimiasis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en relación al síndrome de Lufre, este se va a tratarse de una enfermedad eh, que va a darse por la acumulación de los eosinófilos a nivel del tejido pulmonar, y este va a ser en respuesta a una infección por el parásito. Este va a estar caracterizada por una triada. Tenemos los síntomas respiratorios que pueden ir de leve a moderado, también la presencia de eosinofilia a nivel de la sangre periférica y también infiltrados pulmonares, ¿no?, a nivel de la radiografía. Esta va a estar causada por 5 parásitos. Se menciona lo que es el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides estercolaris uncinarias, el Ancylostoma duodenale y el Necator americanos, aunque se menciona que hay como que más prevalencia o más frecuencia a nivel de las Ascaris lumbricoides. En relación a su duración, va a ser entre 1 a 2 semanas, va a tener un cuadro autolimitado. En relación a su inicio, va a ser entre 10 a 16 días después de la infección. Y como síntomas, bueno, podemos encontrar fiebre, tos no productiva, disnea y también incluso hemoctisis, ¿no?, ocasional, incluso también pérdida de peso, entre otros. Y en relación a la exploración física, encontramos lo que son sibilantes, subcrepitantes y roces pleurales. Para el diagnóstico es necesario la radiografía de tórax, donde vamos a encontrar los infiltrados pulmonares, también el hemograma, ¿no?, para confirmar la presencia, ¿no?, y el aumento de los eosinófilos, y también las pruebas de detección de parásitos. Ahora, con el tratamiento, se menciona que no requiere un tratamiento específico porque suele resolverse solo, pero si es que es necesario, pues tenemos que
hacer uso de un tratamiento antiparasitario, ¿no? Para eliminar la causa subyacente, ¿no? Y esto podemos hacerlo a través de una prueba de parásitos fecales para de esa forma elegir el antiparasitario más adecuado. Y también, bueno, en relación a la radiografía, lo que vamos a encontrar son infiltrados periféricos bilaterales en los campos pulmonares superiores, ¿no? Porque generalmente pues un edema se presenta cuando a nivel inferior, ¿no? En las bases. Entonces es por eso que se le denomina como el signo del edema pulmonar inverso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el ciclo de luz va a presentarse en algunos de los nemátodos dentro del hospedador, ¿no? Y este va a comprometer diferentes órganos en su recorrido, dando cuadros clínicos inusuales, ¿no? Puede llegar a afectar lo que es el estómago, vasos sanguíneos, vena porta, hígado, corazón, arteria pulmonar, alvéolos pulmonares, bronquios, la tráquea, laringe, faringe y esófago, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los nemátodos que van a cumplir este ciclo? Vamos a tener el Necator americanus, el Ascaris lumbricoides, la Strongyloides estercolaris y el Ancylostoma duodenal. Entonces, va a hacer un largo recorrido, iniciando primero por la ingestión de huevos. Entonces acá pues la persona ingiere estos huevos de parásitos a través de agua o alimentos contaminados. Luego se va a darse lo que es la eclosión a nivel del intestino, sobre todo del intestino delgado, donde se va a empezar a liberar las larvas. Posteriormente va a haber van a atravesar pues lo que es la pared intestinal y van a entrar en el torrente sanguíneo o también a nivel linfático. Luego estas van a viajar pues a través del sistema venoso portal hacia el hígado y luego al corazón, y bueno, desde el corazón estas larvas, bueno, van a ser transportadas hacia los pulmones, donde van a atravesar los capilares y van a dirigirse hacia los alvéolos. Entonces estas larvas van a migrar por lo que es el árbol bronquial hasta la tráquea, causando síntomas respiratorios como la tos. Entonces estas larvas posteriormente van a ser expectoradas y deglutidas y van a volver a regresar al intestino delgado, y es aquí pues donde van a madurar en su forma adulta y de esa forma se va a completar el ciclo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces el primer grupo que tenemos van a ser los protozoarios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a tener lo que es la toxoplasmosis. Ahí observamos luego, el agente etiológico va a ser el Toxoplasma gondii y va a seguir pues un ciclo biológico, como vemos en imagen, donde el hospedador definitivo pues van a ser los gatos. Entonces, este parásito va a ser eliminado por las heces, luego va a dar lugar a un o quistes por un lado, ¿no? Y luego pues va a contaminar lo que es a nivel del agua, del suelo, ¿no? Y sobre todo, y bueno, y el hospedador intermediario pues van a ser los cerdos, ¿no? Entonces estos va a consumir, luego el gato ingiere lo que son ratones o carne cruda con quistes, y es así como continúa el ciclo biológico. En relación a la distribución geográfica, esta va a darse a nivel de Europa, África Occidental, América Central o América del Sur, y vías de transmisión va a ser fecal oral, también puede ser transplacentaria, también puede darse a través de trasplante de órganos o una transfusión sanguínea. En relación a su clínica, se da sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Puede haber una neumonía necrotizante, un derrame pleural o también un neumotórax, y el diagnóstico se va a basarse en hacer un aislamiento del parásito, serología, un PCR y también pruebas de imagen. En relación al tratamiento se usa lo que es la pirimetamina más una sulfadiazida o una clindamicina. Y como profilaxis, bueno, como medidas primarias son las medidas higiénico-alimentarias, y medidas secundarias se puede hacer uso del trimmetoprim o el sulfametoxazol. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que es la amebiasis pulmonar, cuyo agente etiológico va a ser la entamoeba histolítica. Entonces, vamos a ver que en relación a su distribución geográfica va a ser a nivel mundial, va a darse más en regiones endémicas como es Latinoamérica, India, África, y su vía de transmisión va a ser fecal oral, también, bueno,
de forma pulmonar se puede darse por una extensión del acceso hepático hacia el pulmón. En relación a su clínica tenemos la fiebre, el dolor torácico, la tos. También puede haber hemoptisis con expectoración, como en pasta de anchoa, si se denomina, y un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Esto en los casos más graves. También puede conllevar a un acceso pulmonar y un derrame pleural. Y como diagnóstico hacemos uso de parásitos en heces, la serología, el PCR en el esputo, pruebas de imagen y también encontrar lo que es a nivel analítico, lo que es la leucocitosis y neutrofilia. Y como tratamiento el metronidazol, 750 miligramos por vía oral cada 8 horas por 20 días. También puede ser como una medida alternativa usar el tinidazol en 2 gramos una vez al día durante 5 días. Y como profilaxis, pues mejorar el saneamiento ambiental e higiene personal y también lo que es hacer un examen de los contactos. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es paludismo, esta enfermedad es causada por el protozo del género Plasmodium. Especialmente es el Plasmodium falciparum y el vivax. Se transmite básicamente por la picadura del mosquito Anopheles hembra que está infectado, y la vía de transmisión menos frecuente es la congénita o por transfusiones sanguíneas. Su ciclo de vida es que primero el mosquito pica a una persona infectada y capta sus gametocitos. En su intestino se va a desarrollar y este se transforma en esporozoitos, y luego va a hacer una migración a las glándulas salivales. Al picar a otra persona va a haber la inoculación de los esporozoitos que van directamente al hígado, y así se da la infección de los hepatocitos. Se van a formar el merozoito que se libera en la sangre y así se infectan los eritrocitos. Su ciclo de replicación es cada 48 a 72 horas, depende en sí de la especie y causa síntomas totalmente periódicos, como es la afectación pulmonar y básicamente su clínica respiratoria. Los glóbulos rojos se pegan a las paredes de los vasos sanguíneos, que conlleva una obstrucción a nivel del pulmón, y la elevada actividad fagocítica que produce una actividad inflamatoria exagerada. En algunas infecciones, especialmente esta del falciparum, puede causar edema pulmonar, también insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como ya vemos, el agente etiológico es el falciparum y el vivax. El mecanismo de transmisión, ya lo dijimos, es por la picadura del mosquito Anopheles infectado. La clínica pulmonar, depende si la malaria no es complicada, va a presentar tos seca. Si es complicado, va a haber un edema de pulmón o cardiogénico. Y como ya lo mencioné, incluye dificultad respiratoria, tos que puede ser con o sin expectoración y crepitaciones bilaterales, especialmente si ya la malaria va a ser grave. En cuanto al diagnóstico, directamente la observación de los parásitos en un frotis de sangre o gota gruesa. También el test RDTS, que detecta antígenos en sangre y es útil en zonas que no van a poder tener microscopios, ya que detecta la proteína HPR2, LDH o aldolasa del parásito. PCR para detectar parásitos en concentraciones muy bajas y diferenciar la especie. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, en formas graves se va a usar la quinina vía endovenosa 20 miligramos por kilo, seguida de 10 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Y en formas menos graves, el artesunato endovenoso 2 miligramos por kilo a las 12 y a las 24 horas, seguido de una dosis diaria. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es leishmaniasis, el agente etiológico es la Leishmania donovani. El mecanismo de transmisión se transmite por la picadura de
de la mosca de arena flebótomo del género Lutzomia infectada. En cuanto a lo que es el ciclo de vida, el flebótomo pica y libera sus formas infectantes, que estas son las promastigotes, en lo que es la piel humana. Y estos van a ser fagocitados por los macrófagos y así se transforman en amastigotes que van a multiplicarse dentro de las células. Y cuando otro flebótomo pica a la persona, ingiere justamente estos macrófagos con amastigotes. En el intestino se transforma de nuevo en mastigotes, va a haber más multiplicación y queda ya listo para poder infectar a otra persona. ¿Cómo es que llega al pulmón? La leishmaniasis pulmonar es muy rara y no ocurre por una circulación directa de lo que es del parásito desde la piel al pulmón. Sin embargo, cuando hay leishmaniasis visceral puede haber una afección del sistema reticuloendotelial y también síntomas respiratorios secundarios por la inflamación o complicaciones que puedan haber. En la clínica pulmonar en leishmaniasis vamos a ver bronconeumonía, bronquitis, neumonitis intersticial. Aunque los hallazgos son secundarios y poco específicos, no es causa directa de pulmonar. También hay disnea, tos, crepitantes por edema, un compromiso sistémico. En el diagnóstico, mediante estudios serológicos por la biopsia hepática, aspirado en médula ósea, identificando los cuerpos de Leishmanias Donovan o el microorganismo en los macrófagos pulmonares. En cuanto a lo que es el tratamiento, se usa anfotericina B, desoxicolato y liposómica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los helmintos. Siguiente, por favor. Empezamos con la ascariasis. El agente etiológico es el nematodo Ascaris lumbricoides. Su transmisión es vía fecal-oral. Y el ciclo de vida, vamos a ver que los huevos fértiles se eliminan en lo que son las heces. Esto en el suelo húmedo y cálido, que así va a permitir que se pueda desarrollar hasta ser ya infectante. Entonces la persona va a ingerir estos huevos infectados y lo que pasa es que en el intestino eclosionan y se liberan larvas. Estas larvas van a penetrar la pared intestinal, viajan por todo el sistema porta, van al hígado, a la circulación sistémica y así llegan a pulmón. En pulmón, en los alvéolos, atraviesan bronquios, tráquea, van a faringe y son deglutidas y así regresan al intestino delgado para poder madurar. Y la hembra puede poner hasta 200.000 huevos al día y así se reinicia todo el ciclo. Ascariasis pulmonar es rara en la infección aguda, coincide con la migración de las larvas a través del pulmón. Los síntomas respiratorios se desarrollan ya en la fase pulmonar, de 9 a 12 días tras la ingesta de huevos, y vamos a ver el síndrome de Loeffler. Tos irritativa, también va a haber dolor retroesternal, hipertermia leve, disnea, expectoración. Siguiente, por favor. Como ya vimos, el agente etiológico es Ascaris lumbricoides, distribución mundial con mayor incidencia en países tropicales. El mecanismo de transmisión, la ingesta de los huevos desde el suelo, como se mencionó, agua o alimentos contaminados. La clínica pulmonar, el síndrome de Loeffler, vamos a ver síntomas respiratorios leves o moderados, la eosinofilia en sangre periférica y los infiltrados pulmonares en las placas. En el diagnóstico vamos a ver los huevos en heces o en esputo, la radiografía de tórax con infiltrados, eosinofilia, como se mencionó, también los cristales de Charcot-Leyden, la presencia de inmunoglobulina E y anticuerpos elevados. En el tratamiento se da el albendazol, dosis única de 400 miligramos vía oral,
Como alternativa puede ser mebendazol 100 miligramos por 12 horas por 3 días, la ivermectina de 150 a 200 miligramos por kilo en dosis única, y también puede usarse el uso de corticoides si hay hipersensibilidad. Como profilaxis sería la higiene de manos y el lavado de los vegetales. Siguiente, por favor. Anquilostomiasis. El agente causal son los nematodos Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Más se da en zonas cálidas, zonas húmedas. El mecanismo de transmisión principalmente es la penetración de larvas filariformes en la piel, especialmente cuando las personas van con piel descalzo, ¿no?, en el suelo. Menos frecuente sería la duodenale por vía oral, por ingestión de las larvas en los alimentos directamente o aguas contaminadas. En cuanto a su ciclo de vida, los huevos que están en las heces se desarrollan a larvas rhabditiformes en el suelo húmedo de 1 a 2 días. Luego de unos 5 o 10 días, estas larvas evolucionan a ser ya infectantes y estas larvas penetran la piel, ingresan a la sangre, a la linfa, van al corazón y llegan a los pulmones. Ya dentro de pulmones, en los alvéolos, atraviesan lo que son los bronquios, la tráquea, se degluten y llegan nuevamente al intestino delgado para madurar en adultos que se adhieren, y estos van a succionar sangre y producen sus huevos. Cuando es el caso de la ingestión oral, ya se evita toda esa migración pulmonar y va al intestino para madurar de frente. En cuanto a la clínica pulmonar, ocurre cuando las larvas atraviesan los pulmones en su fase ya migratoria, generando el síndrome de Loeffler, tos, sibilancias, disnea, también hay fiebre leve, la eosinofilia presente y los infiltrados pulmonares, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico, va a haber el examen parasitológico de heces para ver si hay huevos anquilostoma ovalados o con blastómeros en el interior. También vemos la anemia ferropénica, la eosinofilia, en las técnicas de cultivo larvario, Harada Mori, para diferenciar ancilostoma de Necator. Básicamente, el tratamiento de elección con mebendazol de 500 miligramos en dosis única, albendazol de 400 miligramos en dosis única también, y alternativo, levamisol 150 miligramos en dosis única, y en caso de embarazadas, el pamoto de pirantel. Siguiente, por favor. Nematodos, las funcionarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, imagínense de que después de caminar por el campo, miran sus pies y comienzan a ver esto, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a explicar. Siguiente diapositiva. Bueno, en este punto vamos a hablar de lo que va a ser la estrongiloidesis o el estrongiloides extracolaris. Básicamente lo vamos a encontrar, como vemos en la imagen, es un ciclo de vida que vamos a encontrar que puede ser de tipo directo o indirecto, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a la etiología, básicamente vamos a emplear de que este va a cumplir el ciclo de vida complejo con fase libre y parasitaria, y puede existir la posibilidad de una autoinfección, ¿no?, que básicamente va a ser de que existe una persistencia de la infección de uno mismo, ¿no?, por décadas, que puede persistir. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, es importante hablar de que esta va a tener una distribución principalmente en lugares tropicales y subtropicales, dígase América Latina, África, así como vemos ahí en la imagen. Perú está bien oscurito, ¿no?, lo que significa que hay una alta prevalencia. Vemos que como grupos de riesgo acá tenemos a los inmunodeprimidos, agricultores, como dije, veteranos de guerra. Siguiente diapositiva. Con respecto al mecanismo de transmisión, es importante hablar de que acá va a haber una penetración cutánea, básicamente estas larvas filariformes en el suelo contaminado con heces, ¿no?, humanas,
es las que van a generar y van a penetrar la piel, ¿no? Qué miedo. Autoinfección, ¿no? Básicamente en este punto vamos a hablar de que las larvas se van desarrollando en el intestino y infectarán al mismo huésped. Vamos a ver que van a tener una migración de vía sanguínea a pulmones, a la deglución y de ahí al intestino delgado, ¿no? Y al madurarse las larvas se convierten en hembras adultas, ¿no? Y bueno, como vía oral, la menos común la ingesta de larvas en aguas o alimentos, ¿no? Y es un ciclo que puede continuar. Siguiente diapositivo. En caso de la clínica podemos tener lo que va a ser la aguda, que va a ser el sarpullido por la vacuna, síntomas pulmonares como tos o síntomas intestinales como una diarrea, ¿no? De otro lado podemos tener la crónica, que es a menudo asintomática o con síntomas vagos e intermitentes, ¿no? Digamos, un dolor abdominal, una diarrea, que la persona tenga pérdida de peso, ¿no? Y ya en el peor de los casos, acá nos encontramos con la hiperinfección o diseminada, que lo podemos encontrar en inmunodeprimidos, ¿no? Básicamente podemos encontrar un síndrome de malabsorción, neumonitis, sepsis por gram negativos, va a tener una mortalidad del 50 al 90% si no se va a tratar, ¿no? Es una carga parasitaria masiva y diseminada, ¿no? Encontraremos un paciente muy pegado por la enfermedad. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que es importante hablar acá de que la dificultad es en la baja expresión de larvas en heces, bajo lo cual es importante hablar que el examen directo de heces va a tener una sensibilidad de menos del 50%, mientras que los métodos especiales como la técnica de Bareman, por ejemplo, es la que va a tener mejor sensibilidad, o también tenemos el PCR en heces o serología, ¿no? Donde básicamente vamos a encontrar el IgG del antiastergiloides que vamos a generar, ¿no? Que es útil para la infección crónica, no nos va a distinguir infección pasada o activa. También existe lo que es la aspiración duodenal, las biopsias. En hemograma vamos a encontrar una eosinofilia, ¿no? Común de este tipo de problemas y que no puede faltar en una hiperinfección como vimos, ¿no? Y bueno, en uno de los primeros, en el peor de los casos, podemos encontrar larvas en el esputo o si hay una diseminación. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento es importantísimo, se puede dar ivermectina, ¿se acuerdan de este mismo que se utilizó en la pandemia? Bueno, esta ivermectina se utilizará de 200 microgramos kilogramo día por 2 días, ¿no? Como alternativas encontramos al albendazol y en una hiperinfección es importante usar la ivermectina hasta la resolución y un soporte UCI de ser necesario, ¿no? Se puede dar ivermectina oral o subcutánea más antibióticos para la sepsis. Siguiente diapositiva. En caso de lo que va a ser la prevención, es importantísimo que usemos calzado en zonas endémicas, básicamente el Perú. Saneamiento básico, eliminaciones de heces, estamos hablando en este caso, y bueno, podemos hacer un prescreening de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, antes de un trasplante, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, acá es importante recordar, ¿no? De que a las personas les gustan diferentes términos de cocción, ¿no? Podemos encontrar bien cocido, 3/4 o medio. En esta siguiente parte vamos a hablar de las carnes de cerdo que realmente no están bien cocidas y las cuales van a traer un gran problema para la salud. Como siguiente diapositiva. La triquinosis o Trichinella spiralis es una larva la cual un nematodo. Siguiente diapositiva, que lo vamos a encontrar muy relacionado a la primera imagen que vimos, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, esta va a tener una etiología básicamente este nematodo del género Trichinella, ¿no? En cuanto a hospedeos, es importante hablar de que va a tener los cerdos, jabalíes y los humanos, ¿no? Básicamente los humanos porque terminamos consumiendo estos cerdos, ¿no? Bueno, básicamente en cuanto a las formas infecciosas vamos a ver larvas enquistadas en músculo. Y en la imagen podemos ver a este agente, ¿no? Miren qué bonito, estando en los músculos, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, es importantísimo que hay de forma global, principalmente con brotes en Europa del Este, Asia y, bueno, América Latina, ¿no? Como vemos, va a tener una prevalencia que va a estar asociada al consumo de carne de cerdo y, bueno,
jabalí, ¿no? En otros casos que esté mal cocida, como hablamos desde el principio, ¿no? En cuanto los brotes, básicamente, principalmente se pueden encontrar en entornos rurales por casi ilegal o realmente que tengamos, ¿no? Poblaciones infectadas, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a tener lo que va a ser el mecanismo de transmisión, ¿no? Básicamente vamos a hablar de la ingesta de carne cruda o mal cocida con larvas enquistadas, ¿no? Acá podemos meter las salchichas, los embutidos, el jabalí, como dijimos, ¿no? Básicamente después de esto va a haber una digestión, ¿no? Donde las larvas se van a liberar en el intestino, van a madurar adultos y se van a producir nuevas larvitas, ¿no? Que van a migrar a los músculos. Y después de esto tenemos al final el enquistamiento, ¿no? Que básicamente donde estas larvas se van a formar quistes y estos se van a enquistar en los músculos. ¿De qué músculos diremos? Básicamente podemos encontrarlo en diafragma, en lengua e intercostados. En estos es donde principalmente se van a enquistar estos, ¿no? Qué miedo. Siguiente diapositiva. En cuanto a la clínica es importante hablar porque puede tener, como vimos, hay dos cosas que se pueden formar. Primero, una fase intestinal cuando estas aún están en el intestino, que hablaremos de 1 a 2 días post ingesta o la primera semana, ¿no? Ahora, en este caso podemos encontrar diarrea, dolores abdominales, náuseas, ¿no? Principalmente. Y en la segunda fase, que va a ser la fase muscular, que lo vamos a encontrar de 2 a 4 semanas después o hasta las 8 semanas en el peor de los casos. Acá principalmente, como vemos en la imagen, un edema periorbital, ¿no? Que va a ser el signo característico. Vamos a encontrar mialgias intensas, fiebre, debilidad, ¿no? Y en los peores casos que ya se dio una complicación con el paciente, podemos hablar de una miocarditis, encefalitis o una neumonitis, ¿no? Y bueno, su forma más grave lo podemos encontrar en las poblaciones de mayores, y esos son ancianos e inmunodeprimidos, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, que es importante la historia clínica de los síntomas y consumo de carne de riesgo, su análisis en sangre, ¿no? Bueno, acá vamos a encontrar eosinofilia. ¿Qué hablamos de eosinofilia? De más de 1000 células por microlitro, ¿no? Que va a ser el 90% de la mayor parte, ¿no? Podemos encontrar acá creatinina, quinasa, ¿no? Elevada porque va a haber daños musculares, ¿no? Y como serología, acá podemos hablar de una ELISA para IgG anti-T-chinela, positiva después de las 3 a 4 semanas, ¿no? Y ya finalmente puede existir una biopsia muscular. Básicamente va a ser la identificación de larvas enquistadas, ¿no? Que va a ser el gold standard. Acá es importante, ese es el gold standard. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, es importantísimo hablar de que también se va a usar albendazol, también se puede dar mebendazol, ¿no? Y en cuanto a corticoides, se puede hacer uso de lo que va a ser prednisona, ¿no? Para formas graves con inflamación sistémica. Y como soporte se puede dar analgésicos, hidratación o monitorización para complicaciones, ¿no? Y bueno, en su fase muscular, la eficacia de los antihelmínticos va a ser limitada, ¿no? Como para recalcar, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que hace la prevención, es importante acá. 1, la cocción completa de la carne, ¿no? Vamos a hablar de que carnes mal cocidas nos pueden llevar a este problema. 2, la congelación. Esta congelación para carnes comerciales se debe hacer, por ejemplo, a menos 20, ¿no? En cuanto a lo que es también control veterinario, también es importante hablar porque se debe evitar alimentar cerdos con ácidos cárnicos crudos, que básicamente estos van a ser los que forman parte de esta cadena. Y bueno, claramente la educación, ¿no? En zonas endémicas como Perú debemos evitar el consumo de caza sin cocción adecuada, ¿no? Además es importante que no debemos confiar en que el ahumado o la salazón no vayan a matar las larvas, va a seguir ahí la larva, ¿no? Y tampoco la congelación es confiable para la carne como estos, ¿no? Siguiente diapositiva. Dermatódos o duelas, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora acá, yo sé que más de una persona que tiene sus mascotas puede tener perrito, gatito, mientras está comiendo, ¿no? Que lo está mirando, que es su huesito, ¿no? Siguiente diapositiva. Acá es donde viene la toxocariasis o toxocara canis o toxocara cati en caso de gato,
canis en perros, cati en gatos, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Va a ser un ciclo que básicamente se va a dar por estos gatos o perros que prácticamente pueden pasar por, ya sea por una contaminación u otro, a la persona, ¿no? Siguiente diapositiva, lo vamos a explicar posteriormente. Como etiología vamos a ver que el parásito va a ser un nematodo, Toxocara canis en perros o Toxocara cati en gatos. Acá vamos a ver de que como hospedero definitivo van a ser perros o gatos y en adulto puede ser en intestinos, ¿no? En caso de los humanos básicamente vamos a ser hospederos accidentales, no somos al final los que buscan a esta toxocariasis, ¿no? Y las larvas no van a madurar a adultos, ¿no? En caso de los humanos. Y vamos a ver que el ciclo de vida va a ser huevos en heces, ingesta humana y larvas que migran a tejidos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, es importante hablar de que la distribución es básicamente mundial y prevalencia principalmente vamos a encontrar en niños de 1 a 14 años con contacto con suelos contaminados o de 5 al 20% en regiones endémicas, ¿no? Prácticamente ¿cuáles son los factores de riesgo? Acá básicamente hablaremos de geofagia que pueden hacer los niños, como decía, un mal saneamiento o tenencia de mascotas sin desparasitaciones, ¿no? Acá es importantísimo eso. Siguiente diapositiva. En cuanto al mecanismo de transmisión, podemos hablar en que va a haber una ingesta de huevos larvarios en suelo, agua o alimentos contaminados con heces de perros o gatos. Y también vamos a tener lo que van a ser las larvas migrarán a hígado, pulmones, ojos o sistema nervioso en caso de que esta no pueda llevar al sistema nervioso central, ¿no? Después de que estas larvas eclosionen y migren, ¿no? Como dijimos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la clínica, es importantísimo hablar de que tiene una forma sintomática que va a ser la mayor parte de los casos. Vamos a tener la parte que va a ser la visceral, ¿no? Donde básicamente vamos a tener fiebre, hepatomegalia, dolores abdominales, tos. Y acá también vamos a tener una eosinofilia marcada, ¿no? Pero en cuanto al anterior, acá vamos a tener más de 2.000 células, ¿no? Y después tenemos lo que es más importante, la larva migrans ocular. Imagínense tener larvas en el ojo. ¿No? Bueno, básicamente acá vamos a encontrar que el paciente va a perder la visión de un solo lado, unilateral, puede tener una endoftalmitis o podemos encontrar un estrabismo, ¿no? Y bueno, finalmente la más rara de todas es una neurológica donde vamos a encontrarlo al paciente acompañado de convulsiones, pulsiones o meningitis, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver con la serología que va a ser el ISA, que va a ser la detección de IgG antitoxocara, ¿no? Con una sensibilidad de más del 90%. Una biopsia que se puede hacer, que va a ser la identificación de larvas en tejidos, ¿no? Raros o invasivos, y se puede utilizar también imagenología como radiografía de tórax, ¿no? En infiltrados, ecografía hepática o fondo de ojo, como vemos acá en la imagen, ¿no? Tener esta misma en el ojo de uno, ¿no? En diapositivo. Voy a cerrar. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar lo que va a ser antiparasitarios como albendazol. También se puede dar corticoides como prednisona y en manejo va a ser un soporte sintomático y seguimiento oftalmológico, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a encontrar como prevención y control lo principal es desparasitación regular de mascotas, cada 3 a 6 meses, lavado de manos, después del contacto con suelos, evitar geofagia, y colección segura de heces de mascotas, ¿no? Siguiente diapositiva. Nada como buen cevichito, ¿no? Siguiente diapositiva. Este va a estar relacionado a la paragonimiasis o el agente, siguiente diapositiva, Paragonimus westernani, ¿no? En este caso vamos a ver que esta va a ser una duela pulmonar. Vamos a ver que como hospederos definitivos vamos a ser los humanos y otros mamíferos. Aquí entran gatos y perros.
Acá vamos a tener intermedios como los caracoles, que van a ser el primer hospedero, y crustáceos, ¿no? ¿De dónde lo vamos a encontrar en ceviche? Crustáceos, ¿no? Acá podemos meter cangrejos, langostas, ¿no? Como segundos hospederos. En cuanto a lo que va a ser morfología, van a ser gusanos planos y van a ser hermafroditas, ¿no? Machos y hembras a la vez. Siguiente diapositiva. En epidemiología vamos a verlo con alta distribución en Asia, China, Corea, Filipinas, África y América Latina. Básicamente hablaremos de Perú y Ecuador, ¿no? Que son los que tienen principalmente ceviches, ¿no? Como vemos, también existe ceviche ecuatoriano. En cuanto a lo que va a ser grupos de riesgo, vamos a hablar de que van a ser poblaciones rurales. Podemos encontrar poblaciones que van a consumir básicamente estos crustáceos crudos o mal cocidos, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al mecanismo de transmisión, vamos a ver que va a haber una ingesta de crustáceos crudos mal cocidos. Vamos a tener una liberación de larvas que van a ser metacercarias y vamos a tener lo que va a ser una localización que se va a dar que van a formar quistes, ¿no? En pulmones. Siguiente diapositiva. Vamos a encontrar en la fase aguda mutación larvaria, en la fase crónica, que va a ser básicamente la pulmonar. Tos crónica, esputo oxidado, en formas extrapulmonares vamos a encontrar si llega al cerebro, convulsiones, cefalea, y en formas extrapulmonares, la cerebral con convulsiones y la cutánea con nódulos subcutáneos migratorios. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener microscopía, huevos en esputo, serología, lo que hace la ELISA, anti-IgG, antiparaconismus, imagen que va a ser radiografía de tórax, nódulos, cavidades de rame, biopsia que va a ser identificación de huevos o adultos en tejidos, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, lo principal acá vamos a tener antrancicuantel, ¿no? Y como alternativa podemos acá meter lo que va a ser el teclavendazol, ¿no? Tenemos lo que van a ser manejo de complicaciones con corticoides, en caso de podemos usar prednisona o cirugía en quistes cerebrales o abdominales complicados, ¿no? Siguiente diapositiva. Prevención y control. Acá es importantísimo hablar de que la cocción, debemos cocinar los crustáceos bien, debemos evitar consumir crustáceos crudos o mal cocidos, y la educación sanitaria, ¿no? Promover prácticas culinarias seguras en áreas endémicas, ¿no? Por ejemplo, Perú, ¿no? Como vemos, el consumo de ceviches, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, por ejemplo, tenemos lo que va a ser cuando las personas a veces hemos ido a algún río o algún otro lugar donde hemos ido, ¿no? A nadar, a caminar, y de eso viene el siguiente diapositiva. La esquistosomiasis, o dado siguiente diapositiva por el esquistosoma, ¿no? Básicamente lo vamos a encontrar en estas aguas, ¿no? En estos lugares. Siguiente diapositiva. Ya, etiología. En cuanto a la etiología, es importante hablar de que este va a ser parte de lo que van a ser los dermátodos. Y vamos a ver que la especie humana principal va a derivar, depende del tipo, ¿no? Podemos tener el hematobium, que va a ser en vejiga urinaria, el manzoni, que vamos a encontrar en intestino o hígados, el japonicum, que vamos a encontrarlo en intestinos y en formas graves, ¿no? También podemos tenerlo en lo que van a ser la morfología. Vamos a tener machos que van a ser de 10 a 20 milímetros y hembras que van a ser más delgadas y van a vivir en parejas en vasos sanguíneos, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a epidemiología, lo vamos a encontrar principalmente en lugares tropicales o subtropicales, básicamente Sudamérica, ¿no? En cuanto a prevalencia, vamos a encontrar más de 240 millones de infectados, ¿no? Según la OMS, y 700 millones en riesgo, ¿no? Vamos a tener grupos de riesgo. Acá tenemos agricultores, pescadores o personas que van a estar en zonas endémicas, ¿no?
Siguiente diapositiva. En cuanto al mecanismo de transmisión, es importante acá, como dijimos en la primera imagen, el contacto con agua dulce contaminada. Acá, las cercarias, ¿qué van a hacer las larvas infectantes acá? ¿Qué van a hacer? Igual que como vimos en la primera de estas, de las que he expuesto, va a tener penetración cutánea. Básicamente estas cercarias van a entrar por la piel y migrarán a vasos sanguíneos y de ahí van a madurar adultos. Y bueno, vamos a ver de que los huevos, ¿no? En caso de lo que van a hacer los adultos, van a poner huevos que van a dañar tejidos como vejiga, intestino, hígado, ¿no? Y se van a eliminar por lo que van a hacer orina o heces, ¿no? Y bueno, como hospedero intermediario vamos a tener, ¿no? Los caracoles de agua dulce, ¿no? Cabe recalcar, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a clínica, es importante acá hablar de que va a tener una fase aguda o síndrome de Takayama, donde podemos encontrar fiebre, urticaria, tos, eosinofilia. Esta última que la vamos a encontrar de 2 a 8 semanas post-infección. Vamos a encontrar también una fase crónica, la cual va a depender de la especie. Como vimos, hay varias especies. Vamos a tener al S-Matobium, que vamos a encontrar acá la hematuria, fibrosis vesical, cáncer de vejiga, ¿no? En el Manzoni podemos encontrar diarrea sanguinolenta, fibrosis hepática o una hipertensión portal, ¿no? Por ejemplo, en la otra que va a ser la Japonocchium, vamos a encontrar un cuadro más grave, ¿no? Con una mayor carga de huevos. Y en formas graves, una neumoesquistosomiasis que vamos a encontrar, ¿no? Neuroesquistosomiasis, donde vamos a encontrar convulsiones básicamente y una glomerulonefritis, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver de que podemos encontrar por microscopía huevos en orina, en caso del hematobium, y en caso de lo que va a ser el Manzoni o el Japonicum, podemos encontrar en heces, ¿no? En cuanto a serología, es importante revisar de que el ELISA va a ser para cuerpos como el angiostosoma, que básicamente van a ser útil acá en caso de infecciones que van a ser tempranos o de viajeros. Y también se puede hacer uso de lo que va a ser biopsia, ¿no? Que básicamente se va a dar en tejido rectal y vesical, ¿no? Que vamos a encontrar acá huevos, como dijimos anteriormente. En cuanto a la imagen, es importante hablar de que acá vamos a encontrar una ecografía abdominal y vamos a encontrar acá fibrosis hepática o una hidronefrosis, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, es importante hablar de que acá el tratamiento de elección va a ser el Praziquantel, de 40 a 60 miligramos kilogramo en dosis único dividida, alternativas como el oxaquimina, que va a ser para el S-Manzoni, o en caso del Artemether, que puede ser utilizado para profilaxis, ¿no? Tenemos acá lo que van a ser alternativos. Vamos a tener el manejo de complicaciones. En cuanto al manejo de complicaciones, vamos a tener lo que va a ser cirugía para obstrucción urinaria o varices esofágicas. También podemos hablar de corticoides en neuroesquistosomiasis, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En cuanto a la prevención, es importante hablar antes de terminar de que debemos evitar el contacto con aguas potencialmente contaminadas, debemos dar un saneamiento básico, ¿no? Al tratamiento de aguas residuales, hacer uso del control de caracoles, como vimos, básicamente va a estar relacionado también los caracoles. Acá se pueden utilizar molusquicidas que básicamente van a ir en contra de ellos y como tal también es recomendable educación comunitaria y quimioprofilaxis en zonas endémicas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los cestos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empecemos con idiotidosis. La idiotidosis va a ser una zoonosis parasitaria producida por el estado larval del cesto Echinococcus del género Granulosus. Para abundar en el tema, existen 4 tipos de Echinococcus. Van a haber los granulosos, los multilocularis, los Vogeli y los Olicartus. Ahora, en tanto a la ubicación, estos se presentan en el 90% de los casos en el hígado pulmón, pero hay otros casos donde también se pueden encontrar en el mediastino, hueso, cerebro, riñón, páncreas y partes blandas, entre otros. En tanto a la
importancia de este va a ser por su elevado índice de mortalidad humana, pérdidas por rendimiento laboral, gastos de hospitalización, intervención e incapacidades. En tanto a la prevención, es desparasitar regularmente los perros, controlar sanitariamente el ganado, educar a la población sobre la etidosis y cómo prevenirla. En sí, ¿cómo podríamos definirlo? Va a ser una infección zoonótica causada por hidatidosis, que van a ser larvas localizadas principalmente en hígado y pulmón. Se adquiere por ingerir huevos de la Taenia Echinococcus granulosus, cuyo hospedero definitivo va a ser el perro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto a la epidemiología, vamos a ver que en Perú cuenta con un 3 al 9% de la población y en ella se va a encontrar un 60% en Lima, Huancavelica, Junín, Pasco y Cusco. 7 a 11 por 100.000 habitantes, y en Perú, Argentina y Chile tiene un porcentaje de 79, 12 y 9% en general. Como podemos ver, 18, donde podemos ver los distintos departamentos del Perú y el porcentaje o la población que es contaminada por este parásito. En Cusco podemos ver que el 2016 teníamos un 12% de población, el 2017 teníamos un 10% y el 2018 teníamos un 9.9% de población. Como hemos podido ver, los años hemos ido decreciendo en la población infectada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto a la etiología, como ya mencioné, podemos encontrar 4 tipos de Echinococcus: los granulosos, los multilocularis, los Vogeli y los Polycartus. Y el subtipo granuloso va a ser responsable de un 95% de las contaminación. Este mide aproximadamente entre 2 a 10 milímetros, tiene un pequeño escroles con 4 ventosas y 40 ganchos, habita en el intestino del huésped, perros y otros caninos. Este va a ser hermafrodita y puede contener hasta 1.500 huevos. En tanto a los factores de riesgo, va a ser la falta de educación y concientización de la población sobre el problema, alto índice de pobreza, pobreza extrema y analfabetismo, costumbre de vivir con perros, producción y crianza de ovinos de actividad económica, así como la matanza de los mismos. Ahora, factores que facilitan la infección: va a ser alimentar a los perros con vísceras infectadas, no lavarse las manos antes de comer, beber agua no potable o no hervida y comer frutas y verduras sin lavar. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al ciclo de la vida, bueno, vamos a ver que en su forma adulta vive en el intestino del perro, eliminando huevos periódicamente con la materia fecal. Puede ser ingerido accidentalmente por los huéspedes intermediarios, entre ellos el hombre o el ser humano. En el intestino delgado los huevos van a eclosionar, se dirigen a la circulación portal, donde van a llegar al hígado, donde muchos de estos parásitos se quedan, mientras que otros pasan a la circulación sistémica, llegando así al pulmón. Como ya mencioné, estos 2 lugares van a ser los más comunes. Sin embargo, también se pueden localizar en el riñón, cerebro, tejido óseo, muscular y en tejido muscular eventualmente. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto, los quistes idiáticos van a estar en diferentes localizaciones, pero el 65% está en el hígado y un 10% en el pulmón. Va a condicionar hemorragias, atrofias, necrosis por compromiso vascular, hipertensión endocraneal, ictericia por compresión de vías biliares, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a estos van a contener un líquido claro y transparente que lo mantiene distendido. Va a constar de 2 capas, una externa que va a ser la mucopolisacáridos y una interna que va a ser una membrana germinativa.
y en el interior va a contener un excrolex o cabeza de futuras tenias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver que las vesículas se desprenden de la membrana germinativa y flotan al interior del quiste. Algunas de estas se rompen y van a liberar el scrolex. Estas van a crecer lentamente, aproximadamente 1 centímetro por año, y estas van a comprimir las estructuras adyacentes. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a la clínica, esta va a depender del órgano afectado, del tamaño, de la ubicación, del contacto con órganos vecinos y las complicaciones. Vamos a ver que los síntomas se van a presentar a partir de quistes que tienen de 5 a 6 centímetros de diámetro aproximadamente. Va a haber muchos pacientes que van a ser asintomáticos. En tanto a las manifestaciones que puede presentar en un quiste no complicado, va a haber un dolor vago, tos, expectoración o disnea. Ante el examen físico puede haber signo de tumoración, disminución del murmullo vesicular, matidez o soplo. Los pacientes van a presentar síntomas de insuficiencia respiratoria y el cuadro se va a presentar con más frecuencia en lo que vendría a ser el lóbulo inferior derecho del pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a las complicaciones, bueno, si en caso se rompiese el quiste, vamos a encontrar vómica con eliminación con los elementos dietídicos macro y microscópicos. Va a haber hemoptisis. Si el quiste es evacuado de forma parcial a los bronquios, se puede producir un hidroneumoquiste y luego podría producirse un pioneumoquiste diatídico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con las complicaciones, las alergias se van a ver alteradas. Estas pueden sensibilizarse frente a las proteínas del quiste, llegando a un shock anafiláctico. En tanto a los quistes que crecen en la superficie pulmonar, pueden romperse a la cavidad pleural, originando una reacción serosa y rara vez una hidatidosis pulmonar secundaria. El 20% reacciona a anafilaxias, brotes recurrentes de urticaria generalizada, aumento de IgE y eosinofilia, y como ya mencioné, podría llegarse a un shock anafiláctico. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al diagnóstico, vamos a ver quiste simple no complicado, donde vamos a ver una imagen redondeada, ovaleada, bordes definidos, densidad de agua, consistencia homogénea y un signo característico que va a ser el signo del menisco. En el quiste roto complicado vamos a ver nivel hidroaéreo, vamos a ver un signo también característico que es el signo de camaleote, una imagen de aspecto tumoral y cavidad residual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto a los signos radiológicos que podríamos encontrar, vamos a ver el signo de la muesca, el signo del menisco o del bumbo, el doble arco de Ivanišević o de serpiente, el signo del camaleote y el signo de la membrana encarcelada. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al TAC de tórax, vamos a ver hidatidosis extrapulmonar. Hay que diferenciar forma quística de una forma sólica. Vamos a ver el número de quistes y su localización. Se debe evaluar la calcificación, mayor precisión de quiste y sus alteraciones. Vamos a ver cambios de volumen y secuelas postoperatorias. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a los laboratorios, vamos a contar con anticuerpos circulantes, donde vamos a pedir ELISA, IgG y Western blot, que van a ser anticuerpos específicos con antígenos. Otros marcadores también, como es la detección del IgE y el del ELISA, que permite controles postoperatorios, y también inmunoelectroforesis,
que tiene una sensibilidad del 94%. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a los diagnósticos diferenciales, por orden de frecuencia, vamos a diferenciarlo con una tuberculosis cavitaria, con un quiste pulmonar solitario, con bronquiectasias, abscesos pulmonares y tumores. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto al tratamiento, en tanto al quirúrgico, vamos a contar con la irradiación de los quistes y tratar complicaciones que el quiste puede provocar en su evolución. En los médicos, en caso de quistes múltiples, vamos a ver únicos universiclares menores a 5 centímetros, alto riesgo quirúrgico y quimioprofilaxis pre y postoperatoria. En tanto a las contraindicaciones, en casos de quistes múltiples, quistes no viables, difícil abordaje o localización, quistes parcial o totalmente calcificado o quistes muy pequeños. Y en tanto al farmacológico, vamos a utilizar albendazol, que son benzimidazolíticos. La dosis va a ser de 10 miligramos kilogramo de peso por día en 2 tomas diarias, y también se puede asociar con omeprazol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de los hongos, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver a la neumocistosis. Es una patología causada por el hongo de la Pneumocystis jirovecii. Va a ser una enfermedad oportunista, ya que esta va a afectar a personas con el sistema inmunitario comprometido, por ejemplo, personas con VIH o personas con tratamiento o en tratamiento de quimioterapia en un 40 o 50%. Yasmin, una consulta. Sí, doctor. Neumocistosis entra en el tema de micosis. ¿Por qué lo están exponiendo ustedes? En la... Neumocistosis es un... Sí, es un parásito, en realidad no es un hongo, ¿ah? ¿Por qué lo has puesto como títulos hongo? Está subdividido así, doctor. ¿Le puedo dar una revisión rápida? Ya, dale. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, esto va a afectar a las vías respiratorias inferiores, lo que va a provocar una neumonía, una pseudoneumonía, o va a tener la clínica de una neumonía. Vamos a ver que también puede afectar a vasos, ganglios linfáticos, médula ósea y ojos, donde va a disminuir las defensas y va a generar más diseminación, y la transmisión se va a dar por personas a través del aire por secreciones contaminadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto a la epidemiología, vamos a ver que esta se va a dar en países poco desarrollados, y como ya mencioné, esto se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos, como ya mencioné, pacientes con VIH, pacientes que hayan sido o hayan sido de trasplante de órganos, pacientes con cáncer, pacientes en tratamientos de cáncer, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto al cuadro clínico, vamos a ver principalmente dificultad respiratoria, tos seca, fiebre y sudoración, pérdida de peso y fatiga. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a las pruebas que se puede realizar, vamos a contar con un análisis de sangre donde va a haber donde se va a confirmar la infección, detectando parte de la pared celular denominada beta-glucano en la radiografía de tórax, donde se va a diagnosticar neumonía a determinado grado de localización, infiltrados bilaterales, perilares y difusos, prueba de esputo, donde se va a analizar la prueba de expectoración con técnica especial, detectando el ADN, se busca por microscopía, el PCR o tinción, donde se va a contar con metenamina de plata, giemsa, Grocop modificada, entre otros, y la biopsia pulmonar, usado pequeña parte del tejido, siendo precisa, pero la más riesgosa. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a las imágenes, podemos contar con una radiografía simple de tórax, donde se va a visualizar un discreto aumento de la densidad con patrón en vidrio esmerilado bilateral y de predominio pariliar, en un TAC en plano
axial, donde se observa un aumento de densidad con claro patrón en vidrio esmerilado, bilateral y de predominio pariliar también, y un TAC en plano coronal, donde se observan en los lóbulos superiores múltiples espacios aéreos quísticos bilaterales de distintos tamaños, formas y grosor. Algunos presentan en su interior opacidades que sugieren áreas de enfisema por patrón destructivo, en asociación con un patrón en vidrio esmerilado bilateral de predominio pariliar y en los lóbulos superiores. Más que nada, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en tanto al tratamiento, en profilaxis menores de 12 años, se va a utilizar, bueno, el tratamiento básicamente va a ser la trimetropina y el sulfamethoxazol, y también se puede utilizar corticoides, otros medicamentos como la pentamidina, el atopagona, la clindamicina o también la primaquina en distintas dosis según la edad del paciente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en tanto a dermatofagoides, estos van a ser ácaros de polvo domésticos, que son la principal causa de sensibilización alérgica y enfermedades alérgicas. Van a haber dos especies principales, los dermatofagoides peronicus, que estos van a prevalecer generalmente en climas húmedos, producen alérgenos altamente sensibilizantes, y también vamos a tener de la subespecie Farinae, que es más común en climas secos, aunque también se puede encontrar en climas húmedos. Estos ácaros se van a relacionar con enfermedades como son la rinitis alérgica, el asma alérgico y la dermatitis atrópica, principalmente. En tanto a la clínica, vamos a ver estornudo, rinorrea, conjuntivitis alérgica, compresión nasal, picazón en la nariz, boca o garganta, picazón en la piel, disnea, opresión o malestar en el pecho, sibilancias al exhalar, goteo postnasal y tos. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a las pruebas diagnósticas, vamos a ver el prick test, que va a identificar la sensibilización alérgica a través de la reacción cutánea a extractos de ácaro, el IgE específica, donde vamos a ver análisis sanguíneo, que va a medir los niveles de anticuerpos contra los alérgenos de los dermatofagoides, y la prueba de provocación, que va a ser la exposición controlada a los alérgenos para confirmar el diagnóstico. En tanto a la prevención y la terapia, en tanto a la prevención vamos a recomendar una limpieza regular, reducción de la humedad, ventilación cruzada, y también retirar lo que vendrían a ser las alfombras o los peluches, cualquier material que pueda almacenar polvo, donde puedan facilitar la incubación de estos ácaros, ¿no? También el tratamiento farmacológico va a constar de antihistamínicos, corticoides nasales, antagonistas de los receptores de leucotrienos, el cromoglicato sódico, que va a ser estabilizador de mastocitos, y descongestionantes. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto a los artrópodos, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la miasis, que va a ser la invasión de los tejidos del huésped por la fase larvaria de moscas no picadoras. Tanto la epidemiología se ha vinculado a climas húmedos y cálidos que favorecen la reproducción de las moscas. En tanto la etiología van a ser las moscas de origen o de orden diptera, que experimentan una metamorfosis en 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. En cada caso, la etapa larvaria de la mosca es capaz de invadir a los tejidos del huésped y progresar en las etapas de metamorfosis. En tanto a la clínica, el paciente va a presentar dificultad para respirar, tos, dolor y prurito. Siguiente diapositiva, por favor.
En tanto al diagnóstico, es necesario un historial detallado del paciente, sobre todo viajes, ocupación y exposición, que se enfrenta a las lesiones cutáneas inusuales que presentan prurito, y estas van a ser difíciles de resolver o van a llevar más tiempo de atención de lo habitual, y se confirma si se observan larvas dentro de la herida. En tanto a la prevención y la terapia, en tanto a la prevención vamos a ver un buen cuidado de las heridas, una higiene personal adecuada, detección de moscas, prevención de la miasis en animales domésticos, y en tanto el tratamiento, la extirpación de las larvas es necesaria en cualquier forma de la miasis. Se recomienda la extirpación endoscópica de la infestación nasal, y puede requerirse intervención quirúrgica para exponer las larvas en caso de las heridas. Siguiente diapositiva, por favor. Esa sería nuestras referencias bibliográficas, doctor, y eso sería todo el tema de exposición. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo 2 preguntas nomás. ¿Qué parásitos cumplen el síndrome del Loeffler? ¿Ya? Otra, ¿cuál es el gol estándar de la hidatidosis pulmonar? ¿Cuáles son las formas larvarias o los tipos de hidátide que existen? Y una última, ¿qué antecedente epidemiológico es importante para diagnóstico de paragonimiasis pulmonar? A todos los expositores. Doctor, en cuanto a lo que van a ser los parásitos que van a causar el síndrome de Loeffler, vamos a tener el Staphylococcus stertolaris, al Ankylostoma duodenale, al Necator americanus, a lo que se va a hacer el Alcaris lumbricoides, doctor, y al Toxocara canis, doctor. Ok. ¿Tienes preguntas? Las siguientes respuestas, ¿qué pasó con los otros expositores? Doctor, en tanto al colte estándar de la hidatidosis pulmonar, podría ser, en la bibliografía que revisé no aparecía uno como tal, pero sí mencionaba que los exámenes necesarios para esa debería ser la ecografía, la prueba de ELISA o los análisis serológicos, doctor. No me satisface esa respuesta. Otro expositor, a ver, que me dé el gol estándar de hidatidosis pulmonar. Porque una ecografía no va a ser específica. Una placa de rayos X tampoco. Hay una prueba específica que definitivamente nos sirve como diagnóstico de hidatidosis pulmonar y confirma. ¿El ataque, doctor? Tampoco. Si es una prueba serológica, ¿es la TAC? ¿Yasmin? No, doctor, la prueba ELISA. Pero, ¿Cómo se llama? ¿la prueba ELISA? ¿Cómo se llama, pues? ¿Y cuáles son las formas de presentación del hidátide en su evolución de crecimiento? Esa es mi otra pregunta. Ojo con las preguntas que estoy haciendo, muchachos, ¿ah? Las formas de presentación sería el huevo, la larva y la tenia. Y las capas, ¿cuáles son las capas de la larva? Porque hay unas capas, ¿no es cierto? Que es la que penetra a pulmón. No se olviden ellos que el parásito más importante de este capítulo es hidátide. Por ende, póngale un énfasis más exhaustivo a esa patología, ¿ok?
Por lo demás, me parece que la exposición ha sido bastante completa. Han expuesto la mayoría de cantidades de parásitos. Yo me quedo muy satisfecho en ese aspecto y creo que para ustedes también. Tomen en cuenta ello. La exposición que la pasen a vuestra delegada para que me las pueda enviar, para de ahí poder sacar algunas preguntas para el examen que tenemos el 30, ¿no? Ya no es 23, sino el 30 pedido de ustedes. Sí, doctor. Listo. Ok. Ya, muchachos, me parece que ha estado buena la exposición. Felicitaciones al grupo. Que tomen como referente a este tipo de presentaciones los siguientes grupos, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ya, muchachos, si no hay preguntas, cuídense. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.